se aplica en principio el día 23 de enero. Que no sé si es la última semana de clase o la penúltima semana de clase. Es la penúltima. Escucho un gatito por ahí. Ahora, si bien es cierto que tendremos tiempo para avanzar en estos temas, también es cierto que uno de los parciales contendrá la mitad de su programa de estudios. En este caso, el último, así como están las cosas. Y bueno, como lo decía antes, pues cada profesor tiene libertad para decidir cómo evaluarles. Entonces, váyanse preparando. El día de hoy hacemos la segunda práctica que tiene que ver con temas de corriente eléctrica, desplazamiento de carga. Y entonces yo me imagino que les va a ayudar de cara a esta evaluación que se va a presentar el día 28 de noviembre. Entonces, si les parece bien, pues vamos a concentrarnos en la práctica del día de hoy. El día de hoy me gustaría hacer algo distinto con ustedes en situación del previo o en referencia al previo, que es irlo leyendo conforme se vayan desarrollando las actividades. Hoy se presta perfecto para eso. Entonces, voy a poner en pantalla la práctica con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Es la práctica número 8 que se denomina leyes de Kirchhoff. Y lo que me gustaría hacer, al igual que en todas las prácticas, es que ustedes lean los objetivos de aprendizaje. ¿Alguien me apoya con el objetivo general y los objetivos específicos, por favor, muchachos? Muchas gracias, Víctor. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a variar la forma en cómo estamos abordando el previo y lo abordaremos directamente dentro de las actividades. Entonces, vamos a pasar a la parte 5, que es ya el desarrollo. Y dice la actividad 1, circuito de resistores en serie. Con el empleo del simulador, conecta 3 resistores en serie con valores de 100 ohm, 47 ohm y 33 ohm. Aplica a los extremos de la conexión una diferencia de potencial de 12 volt. Realiza las mediciones de diferencia de potencial y corriente en cada uno de los elementos. Aquí está el enlace para el simulador que nos va a permitir realizar esta conexión de circuitos, perdón, esta conexión o este circuito de resistores en serie. Entonces yo lo voy a abrir en una nueva pestaña y les voy a pedir que aquellos que tengan posibilidad de abrir el simulador lo hagan. A diferencia de los simuladores anteriores, muchachos, les voy a compartir pantalla. Cuando yo doy clic a este enlace para el simulador del día de hoy, se despliega una ventana como la que está aquí, en la cual para usar el simulador yo requiero descargarlo. Entonces les voy a pedir a ustedes que lo descarguen, aquellos que vayan a hacer la actividad junto conmigo. Va a tardar algunos minutos en descargarse. Yo ya previamente lo había descargado. La ventaja de esto, si bien les quita cierto tiempo, es que va a mantenerse en su equipo como un acceso directo. Entonces, voy a mostrarles
cómo se ve el simulador una vez que lo hayan descargado. De hecho, quienes trabajaron conmigo las primeras sesiones del curso, ya en algún momento descargaron este simulador. Desde la práctica 3 de instrumentación, multímetro digital y osciloscopio de doble trazo. Una vez descargado el simulador, debería aparecer esta pantalla que yo estoy compartiendo con ustedes. ¿Todo lo tienen o alguien necesita un poquito de tiempo para descargar el simulador? Ah, Víctor, bueno. ¿Los demás, alguien necesita tiempo? Respecto al uso de simuladores, muchachos, es muy importante que ustedes aprendan a trabajar con ellos porque, como bien saben, al final del laboratorio, cuando se vengan las últimas semanas del curso, ustedes van a elaborar una, un examen que tendrá alguna actividad relacionada con lo que estamos trabajando durante el curso. De hecho, fíjense que apenas ayer la jefatura del laboratorio se comunicó con nosotros los profesores para hacerles llegar reactivos tipo examen. Entonces, al final la decisión de qué va a contener el examen práctico, pues es de la jefatura. Sin embargo, toman en cuenta la opinión del profesor y también las actividades que vamos resolviendo con ustedes cada sesión de clase. Entonces, es importante que ustedes en algún momento entren al simulador y hagan el experimento como si estuviesen en clase. Lo ideal sería que lo hicieran conmigo. Ahora, yo entiendo que a veces es complicado trabajar con el simulador y también poner atención a la presentación. Bueno, entonces voy a considerar que ya todos están en posibilidad de abrir su simulador. Les repito, si necesitan más tiempo, solo indíquenmelo. Perfecto. Entonces, vamos a conectar, dice esta actividad, 3 resistores en serie. Entonces, mm, quizás varios de nosotros aún no sabemos lo que es un resistor. No sabemos cómo se representa simbólicamente y tampoco qué representa físicamente. Mm, Así que esta práctica nos va a introducir un poquito al trabajo con resistores. De los elementos que yo tengo aquí a la derecha, tengo uno que se llama resistencia. Estas son las resistencias eléctricas que ustedes compran cuando van, por ejemplo, al centro de la Ciudad de México, por el material que se les solicita de inicio. Entonces, se nos pide que trabajemos con 3 tipos de resistores, pero además para valores ya definidos. ¿Se acuerdan cuánto valen los resistores en este ejercicio? ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que me diga qué valor tiene este primero? ¿O todos ellos? Son 100, 47 y 33 son. Muy bien, entonces, así como está el resistor, si yo doy clic derecho sobre el elemento, yo puedo cambiar el valor de su resistencia. Una característica que tiene también este simulador es que, por ejemplo, en mi versión de Java, a veces tengo que reiniciar todo el simulador porque, por ejemplo, vean que ahora se quedó congelada la pantalla. Entonces, normalmente lo hace en las primeras ocasiones. De hecho, voy a tener aquí que forzar. Cerrar el programa. Es posible que a ustedes les pase. Ya lo logré. Entonces voy a abrirlo otra vez. Aquí está. Como les decía, vamos a tomar un primer resistor y vamos a cambiar el valor de su resistencia. En este caso, este va a ser el resistor de 100 ohmios. Hago clic derecho sobre el elemento y modifico aquí la cantidad. Le doy Profesor, no está realizado. compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Muy bien. A ver, aquí está el elemento. ¿Sí todos lo ven ahora? Sí, ya se ve, gracias. Muy bien.
Clic derecho, cambiar resistencia y aquí ajustamos el valor que yo estoy buscando. Ahora otra vez se quedó congelado esto. Entonces voy a tener que cerrarlo. Profesor, en la parte de materiales dice que los resistores son de 1000, de 470 y 330 ohms. A ver, vamos a revisarlo porque según yo la actividad les dice otra cosa. Vamos a ver. Sí. Ya habíamos dicho que los materiales presenciales tienen ciertos valores, pero al final, cuando yo leo la primera actividad, les especifican cuáles son los valores de los resistores. Y si ustedes leen la primera actividad, dice ahí 100, 47 y 33. Ok, gracias. De nada. Entonces, voy a tener que cerrar esto otra vez. Ujú. Entonces ponemos de una vez los tres. Vayan, los que ya identificaron cómo hacerlo, váyanlos poniendo. Muy bien, a ver si lo logro esta vez. Botón derecho sobre el resistor y vamos a fijar su resistencia en 100 ohmios. Aquí está el primero. Vamos a poner el segundo, botón derecho sobre el elemento, cambiamos su resistencia, me parece que este es de 47. Y vamos por uno último. Y vamos a colocar una resistencia de 33 ohms. ¿Se alcanza a ver en pantalla el simulador que yo tengo, muchachos? Sí, sí, soy profesor. Bueno, ahora, en esta actividad vamos a conectar estos tres resistores en serie. Para eso vamos a utilizar cables conductores. Y basta con arrastrarlos hasta la zona de trabajo. Ahora, si ustedes leen con cuidado la actividad, les piden aplicar a esta conexión una diferencia de potencial. La diferencia de potencial la voy a suministrar con ayuda de esta batería. ¿Qué valor tiene la diferencia de potencial, muchachos? Para esta actividad. Son 12 volts. Bueno, entonces aquí, sobre el elemento, hago clic derecho y aparece un menú. Vamos a darle al botón que dice cambiar voltaje. Y en lugar de estar trabajando a 9 voltios a 9 volts, perdón, como es originalmente el valor que viene, vamos a darle 12. Finalmente le vamos a dar finalizado. Ahora, esto que está aquí es una conexión típica en serie de 3 resistores. Ustedes incluso pueden modificar la forma de esta conexión, por ejemplo, desde un punto de vista esquemático. Incluso pueden observar los valores de sus elementos, tanto el valor de la diferencia de potencial como de los resistores, sus valores nominales. Yo por el momento me voy a quedar con la representación realista y para evitar que esto se trabe como antes, voy a quitar los valores. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿alguien puede leer la siguiente parte de la práctica?
Muchas gracias, Víctor. Mira, aquí en pantalla se ha colocado esa actividad, lo que está leyendo Víctor. Y muy importante, en la parte inferior aparece una tabla. Esta tabla la vamos a llenar nosotros a partir de los datos que vengan en el simulador. En esta tabla vamos a colocar en la primera columna la resistencia eléctrica medida. Estos valores son los que nosotros asignamos a sus resistores. Serían, yo sé que aquí solamente hay 3, pero como más adelante nos pide calcular los datos del equivalente, en total nosotros tendremos 4 resistores. El de 100 ohm, el de 47 ohm y el de 33 ohm. En la parte de abajo vamos a colocar los datos del equivalente. En la segunda columna vamos a colocar el valor de la corriente medida. En la tercera, la diferencia de potencial calculada. En la cuarta, la diferencia de potencial medida. Y finalmente vamos a incluir un cálculo de la potencia que disipa cada uno de los resistores. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace la medición de la corriente eléctrica en cada uno de los resistores. Tenemos aquí nuestro circuito, nuestra conexión original. Lo que voy a hacer es tomar alguno de los resistores y en alguna de sus terminales, en este caso del lado izquierdo, voy a dar clic derecho en donde dice cortar unión. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando yo mido corriente eléctrica, utilizo un amperímetro. Voy al menú del lado derecho, donde dice herramientas, y coloco la casilla en donde dice amperímetro. Al hacer eso, en el menú de los elementos que yo puedo conectar, en la parte inferior, aparece el amperímetro. Lo voy a arrastrar desde ese menú hacia mi conexión, procurando conectar el amperímetro entre la batería y el primer resistor. El valor que aparece aquí en pantalla sería la corriente eléctrica que entra al primer resistor. ¿De cuánto es según la imagen? De 0.07 amperios. Muy bien. Amperes, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer lo mismo. Este es un dato, el primer dato que va a ir a la tabla. Vamos a retirar este amperímetro de este punto original. Regresamos la conexión como estaba al inicio. Y así poco a poco voy a ir cortando el circuito en algún punto para medir la corriente eléctrica en este otro resistor, la que entra al segundo resistor. ¿Qué corriente eléctrica es, muchachos? Según la imagen. Igual 0.07 amperios. Muy bien. Esa sería la corriente que entra al segundo resistor. Y vamos a hacer algo similar para el tercer resistor. Yo creo que ya antes de hacer la medición ustedes saben qué corriente va a entrar a este tercer resistor. ¿Qué valor sería? La corriente eléctrica que entra al tercer resistor también es de 0.07 amperios. El hecho de que las corrientes eléctricas sean las mismas no es un caso fortuito. Voy a poner en pantalla un documento de Excel que yo ya tengo, con el cual voy a trabajar el día de hoy, en donde, espero se alcance a ver, en donde aparece la tabla que vamos a llenar. A la derecha una imagen con la conexión y en la parte inferior 3 ecuaciones, o más bien 4, que me ayudan a entender por completo una conexión de resistores en serie. Estas ecuaciones serían equivalentes a la de una conexión de capacitores en serie. Evidentemente, como son elementos diferentes, un resistor de un capacitor, yo tendré un comportamiento también diferente en las ecuaciones y en general diferentes variables. Cuando yo analizo una conexión de resistores o un solo resistor, yo estoy interesado en una triada de variables eléctricas. Esa triada de variables eléctricas se forma por la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica y la corriente eléctrica. En el caso de una conexión de resistores en serie,
tenemos que la corriente eléctrica es la misma para cada uno de los resistores. La diferencia de potencial total que yo suministro a toda la conexión será la suma de diferencias de potencial individuales en cada uno de los resistores. Y finalmente, la resistencia total o equivalente de la conexión será la suma de resistencias eléctricas individuales. En este caso, pues solamente hay 3 resistores, 3 resistencias. Por lo tanto, esta sería la ecuación para la resistencia total. Entonces, lo que acabamos de medir para la corriente eléctrica en el simulador es una consecuencia de la ecuación que estoy ahora colocando en color rojo. Para una conexión de resistores en serie, la corriente eléctrica de todos ellos es la misma. Y en este caso, con los datos que a mí me dieron, todas esas corrientes eléctricas son equivalentes a 0.07 amperes. Sí, claro, muchachos. Sí. Sí, profesor, tengo una duda. Bueno, es que no sé si tenga todos los esquemas el mismo valor. Yo supongo que sí, pero a mí la intensidad me está dando de 0.04. Qué interesante. A ver, vamos a regresar al simulador, porque a lo mejor, como tú bien dices, hay algo diferente. Entonces, voy a hacerlo aquí contigo. Muy bien. A ver, voy a quitar por un momento este amperímetro. Lo voy a desplazar a la parte superior. Y te voy a mostrar mis valores nominales para que los compares con los tuyos. En la parte de la derecha voy a dar clic en el botón que dice mostrar valores. Y te voy a pedir que compares con estos. Tu batería es de 12 volts. Tus resistores son de 140. Ya, perdón. No, sí, no sé por qué el valor de la batería se cambió y se puso en 7.06, pero sí, ya ¿Y sabes la cómo se modifica? Sí. Es que no A sé ver, por qué hazlo. realmente cambié. A ver, te espero, hazlo. Y dime si es Gracias. este valor de corriente. Profesor, yo tengo una duda. Dime, Sí, ya me dio, Mm, perdón. Profesor, ya me dio. Gracias. te escucho. Es que en Valeria. la actividad 1, en el párrafo, dice valores de las resistencias de 100, 47 y 33 volts, pero en el material de equipo dice resistores de 1000, 470 y 370 y 330. Ujú. Ahí está, ¿no? Sí, mira, lo que pasa, Valeria, es que como en todas las prácticas, a ustedes les dan primero un material en el modo presencial, que es el primero que tú leíste correctamente. Sin embargo, para las actividades a distancia que estamos desarrollando, por ejemplo, el día de hoy, a ustedes ese material puede que lo modifiquen un poco de acuerdo a los datos con los que yo cuento en el simulador. Entonces, si vas a la actividad 1, Valeria, Ujú. el párrafo justamente aparecen los valores de 100, 47 y 33 ohms. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces vamos a pegarnos a esa parte de la actividad, dado que estamos en el modo presencial. Ah, ok, gracias. No, de nada, Valeria. El secreto de esto, muchachos, es que cuando ocurrió la pandemia, se creía primero que en junio íbamos a regresar a clases. Cuando se planean las actividades a distancia, se pensaba que en diciembre íbamos a llegar a regresar a actividades. Entonces, por eso en la jefatura se tomó la decisión de darles a ustedes la lista de materiales en el modo presencial y también el correspondiente material en el modo virtual, como estamos trabajando ahora. Entonces, no se confundan. Al estar trabajando en la modalidad a distancia, vamos a hacer caso a los materiales para esta modalidad. Ya en caso de que ojalá regresemos a actividades, pues tendremos que apegarnos al material en el modo presencial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si les parece bien, voy a regresar yo a mi documento de Excel, porque ahí básicamente lo tengo todo ya desarrollado. Aquí está. En principio, entonces, nosotros ya sabemos cuánto vale la resistencia eléctrica. Por cierto, aquí
Como lo decía, se incluye el valor de la resistencia equivalente. En el caso de una conexión de resistores en serie, la resistencia equivalente es la suma de resistencias eléctricas individuales. Si yo sumo 100, 47 y 33, ese valor será de 180 ohms y es la resistencia total o equivalente. Muy bien, ahora vamos por los datos de la tercera columna, la que aparece con la letra C. Aquí nos pide la actividad que demos un valor para una diferencia de potencial calculada. La relación que existe entre diferencia de potencial, resistencia eléctrica y corriente eléctrica es la denominada ecuación de Ohm. Esta ecuación la trabajamos nosotros ampliamente en la clase del laboratorio anterior. Y en cuanto pasen ustedes al tema 3 del programa de estudios, comenzarán a analizarla a profundidad. Entonces, tomando en consideración esta ecuación, muchachos, ¿cómo yo podría calcular estos datos que aparecen aquí? La diferencia de potencial, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar la resistencia por la corriente. Muy bien, es decir, estos datos, como ustedes podrán ver, se obtienen a partir de la multiplicación de los datos en la columna A y los datos de la columna B. Entonces, a ver, les voy a pedir que confirmen estos productos que están aquí. Profesor, en el reporte también Sí, profe. tenemos resistencia equivalente. Sí, es lo que les decía. En la tabla del reporte que me van a entregar la siguiente semana, van a colocar tanto los resistores individuales, R1, R2 y R3, como el resistor equivalente. Ah, ok. Sí. Y ya escuché por ahí, gracias, agradezco que ya alguien hizo el cálculo. Y vamos a poner atención, muchachos. Según el esquema que está también aquí en el documento de Excel, ¿qué diferencia de potencial aplico a toda la conexión? 12 volts. Muy bien. ¿Y no les parece raro que aquí cuando yo calculo la diferencia de potencial del equivalente del total, me dé 12.6 volts? Si las cosas funcionaran de forma correcta, ese valor de 12.6 no debería ser 12.6, sino que debería ser de 12 volts. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo podrían justificar esa variación? Por redondeo. Claro. Lo que sí yo tengo exactamente bien definido son los valores de los resistores. Ahora, si analizan, ese amperímetro me dio siempre un valor cerrado de 0.07 amperes. Esta actividad se diseñó con estos valores para que este valor de diferencia de potencial total calculada sea diferente del que estamos suministrando con la batería para inducir un error. Es probable que estos valores que están aquí de corriente eléctrica no sean exactos, sino más bien, como dijo su compañera, sean un valor redondeado del real. Y entonces, tomando esta experiencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir las diferencias de potencial dentro del simulador. Y las vamos a comparar con estas diferencias de potencial calculadas. Esos datos, las diferencias de potencial medidas en el simulador, serían la cuarta columna, la columna de D. Ahora yo les voy a poner un ejemplo. Dentro del simulador, aquí está mi simulador. Con el amperímetro yo mido corriente eléctrica. ¿Qué instrumento de medición me permite cuantificar diferencia de potencial, muchachos? El voltímetro.
Entonces vamos al menú de herramientas a la derecha. Hacemos clic en el que dice voltímetro y vamos a realizar la medición de cada una de las diferencias de potencial, empezando con la diferencia de potencial total. Ahí está. La diferencia de potencial total que suministra la fuente es de 12 volts. Y así poco a poco vamos a pasar a medir cada una de las diferencias de potencial. Por ejemplo, aquí en el resistor de 100 ohms me da un valor de diferencia de potencial de 6.667 volts. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial en el segundo resistor? ¿Y cuánto vale la diferencia de potencial en el tercer resistor? Estos datos los vamos a ir anotando también en la tabla. ¿Sí queda claro? Disculpe, profesor. Dime. ¿No me da ese valor de diferencia de potencial en los resistores? ¿De verdad? A ver, vamos a analizarlo. ¿A alguien más no le da ese valor? A ver, permíteme un momento. ¿Cuánto te da esa diferencia de potencial? Por ejemplo, en el de 100 ohms. Yo creo que debe tener algo mal porque me da de menos 12 volts. Ah, fíjate que ayer a mí me pasó eso. Sí, a mí también me pasa. Y resulta que eso ocurre cuando el circuito se abre. A ver, quiero que pongan mucha atención ustedes dos. Y díganme si las bolitas que representan carga eléctrica se mueven o no. No. Si ustedes ponen atención en el simulador que yo estoy compartiendo, se alcanza a ver el desplazamiento de carga. ¿Es correcto eso? Sí. Entonces, eso quiere decir que su circuito, por manipularlo, se ha abierto en algún punto. ¿Qué les sugiero yo que hagan en este momento? Primero, revisen si aquí abajo les da la opción de detener la simulación. Vean si Sí. aparece el botón de pausa, ¿sí? Sí. Entonces van a oprimirlo y Ok. después van a darle play. Van a iniciar la simulación. Ah, sí, ya se mueve. ¿Ya se mueven? A ver, y entonces ahora miran. Sí, sale 6.6667. Sí, ya queda. Ah, muy bien, perfecto. Qué buena Gracias, noticia. profe. De nada. Ahora, si vuelve a pasar y no lo logran resolver con este botón de pausa, van a tener que montar todo otra vez. Espero que eso no pase, porque es una pereza estar montando esto otra vez. ¿Alguien más, muchachos, que ya haya confirmado esos valores? O que tenga problemas con su simulador. A mí sí me salen esos valores. También a mí, igual. Muy bien, muy bien. Entonces, como... Víctor, ¿te escucho? ¿Sí fuiste tú o alguien habló? Bueno, entonces, ¿qué ocurre con estas mediciones de diferencia de potencial? Estas mediciones de diferencia de potencial aclaran realmente cuál es el valor de la diferencia de potencial en cada resistor. Por ejemplo, en el documento de Excel, en el resistor de 100 ohm, la que habíamos calculado originalmente era de 7 volts. Ahora el simulador corrige ese dato y establece un valor de 6.667 volts. Así lo hace para cada uno de los valores. Incluso, muchachos, corrige el valor de la diferencia de potencial total. Lo medimos como 12 volts. Ahora les voy a pedir lo siguiente. Sumen las diferencias de potencial en cada uno de los resistores. ¿Cuánto es la suma de esas tres casillas que 12. están? ¿Cuánto? 12. Muy bien. Eso que está ahí es el comportamiento de la diferencia de potencial para una conexión de resistores en serie.
La diferencia de potencial total que yo suministro a la conexión es la suma de diferencias de potencial individuales en la conexión. ¿Sí queda claro? Para finalizar esta ecuación, perdón, para finalizar esta actividad, vamos a utilizar la ecuación para potencia, para calcular la potencia que disipa cada uno de los resistores en la conexión. Ustedes deben saber que un resistor en una conexión tiene la función de disipar energía en forma de calor. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esa disipación de energía. Aquí los datos los vamos a obtener de la siguiente forma. La ecuación para potencia, de hecho, la voy a colocar. Está por algún lugar, déjenme ver. No, no aparece por aquí. Permítanme un segundo. Ahorita platicamos. Permítanme un segundito. Muy bien, aquí abajo he colocado la ecuación para la potencia que disipa un resistor. Vamos a modificar un poco. Mejor esta. Muy bien. Esta ecuación para potencia es equivalente a la ecuación de energía en capacitores. En el caso de un resistor, yo no voy a calcular directamente la energía, sino más bien la potencia, a través de estos productos. La potencia la puedo calcular como el producto de diferencia de potencial y corriente eléctrica. Sería la diferencia de potencial en el resistor y la corriente eléctrica que circula en él. También de forma equivalente como el producto entre resistencia y corriente elevada al cuadrado, o bien como el cociente entre diferencia de potencial al cuadrado y resistencia. Estos valores van a entregar, más bien estos desarrollos matemáticos deberían entregar siempre resultados equivalentes. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Como yo no sé si estas diferencias de potencial y corrientes calculadas son del todo correctas, yo puedo optar por calcular la potencia con los otros dos términos de la ecuación. Bien, en este caso, si ustedes analizan la tabla que yo he propuesto, para calcular la potencia simplemente multipliqué los datos de la corriente medida por la diferencia de potencial medida. Justificando un poco esto, se debe a la forma en cómo estoy midiendo estos valores desde el simulador. Entonces, en este caso, a ver, ustedes obtengan los datos y corríjanlos. La potencia que disipa el resistor de 100 ohms es de 0.467 watts. Aquí abajo aparecen el resto de potencias para todos los resistores. ¿Alguien que confirme estos datos? ¿Mandé? ¿Cómo que más o menos? Bueno, a mí A sí ver, me dan iguales. A mí deberían también ser me- iguales, pues Igual. solamente es un producto. Sí, sí, dan iguales. Bueno, a mí también me dan iguales. Revisa, Víctor, tu producto. Debería ser lo mismo. Si tienen estos mismos datos, estamos trabajando con el mismo simulador.
Deberían ser exactamente los mismos. Ahora, ten cuidado porque yo estos datos los obtengo con los valores medidos. Si utilizas la diferencia de potencial calculada, es probable que obtengas otros valores. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, respecto a esta actividad? A ver, yo les voy a preguntar algo. Dice por ahí el enunciado de esta actividad que comparen la potencia que disipa cada uno de los resistores con la potencia que entrega toda la fuente, la que está aquí. La potencia total, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo sería este valor? ¿Cómo es 0.840 en comparación con los tres anteriores? Mucho más grande. A ver, sumen estos tres anteriores. Sí, da 0.840. ¿Cómo podríamos interpretar el hecho de que estas potencias individuales sumadas sean equivalentes a la potencia total que disipa toda la conexión? Esto no es otra cosa más que el principio de conservación de energía. Yo de forma externa, con esta batería, estoy dando a la conexión cierta cantidad de energía, en este caso en forma de potencia. El hecho de que esta potencia sea la misma que la suma de las tres pequeñas, las tres anteriores, implica que esta energía es aprovechada por completo por los resistores. Si por alguna razón esta energía nos hubiese dado diferente, si esta potencia de 0.840 watts hubiese sido diferente a la suma de las tres anteriores, en algún punto de la conexión tendríamos pérdidas de energía, lo cual no es válido desde el punto de vista de conservación. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Puede volver a explicar eso? Me hice bolas. Sí, claro. Aquí nosotros tenemos una cantidad total para el equivalente. Sabemos que para toda la conexión, para el equivalente formado por esos tres resistores, voy a disipar una potencia de 0.840 watts. Si tú analizas la suma de las tres anteriores, te da justamente ese valor. Ahora, esto se debe al principio de conservación de energía. La energía total que das a la conexión, en este caso en forma de potencia eléctrica, debe ser la suma de energías o bien de potencias eléctricas de las tres anteriores, las tres pequeñas que están aquí arriba. La idea fundamental aquí es que la energía que tú suministras es la misma que se disipa en los resistores. Hay conservación de energía. Si por alguna razón tú, en tu suma total, tuvieses un valor diferente al de la suma de las tres anteriores, entonces en algún punto de la conexión estarías ya sea ganando o perdiendo energía. Y tú sabes que eso no es válido desde el punto de vista de conservación. Ok, sí, gracias. De nada, ¿alguna otra pregunta? Alguien que lea la actividad número 2 de la práctica, por favor. Con los resistores seleccionados, con los resistores seleccionados en la actividad 1, realiza en el simulador una conexión en paralelo. Aplica en los extremos de la conexión una diferencia de potencial de 12 volts. Calcula el resistor equivalente y su corriente eléctrica. Presta especial atención en la forma de conectar el multímetro cuando se desea medir corriente o diferencia de potencial eléctricas. Muy bien, ahora yo voy a continuar con lo de abajo. Dice, en el siguiente espacio dibuja el diagrama eléctrico del circuito, rotulando los nodos, todos los nodos. Anota en la tabla los resultados de los cálculos y mediciones de corriente, diferencia de potencial y potencia según corresponda. Identifica las relaciones entre las corrientes en los diferentes resistores, así como las relaciones entre las diferencias de potencial.
Determina la potencia total disipada por los resistores del circuito y compárala con la potencia suministrada por la fuente, obtenida con la aplicación de la ley de Joule. Entonces, básicamente lo que dice esta actividad es que hagamos lo mismo de la primera, pero para una conexión de resistores en paralelo. Entonces, voy a salirme un momento de la práctica para, en un esquema, colocar dentro del simulador la conexión de resistores en paralelo. Y voy a ver si funciona simplemente modificando los cables de conexión para no montar todo y cambiar los valores nominales. Entonces, yo sé que quizás ahorita sea muy pronto como para pedirles que ustedes hagan una conexión en paralelo de forma correcta, sobre todo para resistores. Sin embargo, al estar ya en el segundo tema del programa de estudios, la mayoría de ustedes debería saber cómo es una conexión de capacitores en paralelo. Bueno, esta conexión es análoga a una de resistores. Lo que se ve ahora en pantalla, muchachos, es una conexión de 3 resistores en paralelo. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, entonces ahora... A ver, no lo sé. Déjame revisar. ¿Por qué por 10, Víctor? ¿Y aquí qué diferencia hay? No, pero te pregunto, ¿por qué dices que multiplicarlos por 10? Pero eso no lo dice la práctica, Víctor. A ver, lee tu práctica otra vez. Léeme la primera parte de la actividad 2. No, a ver, léelo. Ve a la actividad 2 de la práctica y lee la primera parte. Bueno, entonces vamos a continuar con esta simulación, muchachos. Y si vamos a la tabla que está al final de esta actividad, aparecen primero una columna para resistencia eléctrica medida. Esos valores son los mismos que tenemos aquí, excepto el resistor equivalente. Muy bien, espero que se alcance a ver en pantalla ahora esta actividad para, más bien, la hoja de Excel para la actividad 2. En este caso, muchachos, yo debo modificar este valor de resistencia equivalente. Resulta que para una conexión de resistores en paralelo, yo también poseo 4 ecuaciones para su análisis. La primera es la ley de Ohm, que establece la correspondencia entre diferencia de potencial, resistencia eléctrica y corriente eléctrica. La segunda ecuación es para el comportamiento de la corriente eléctrica. En el caso de una conexión de resistores en paralelo, la corriente eléctrica ya no es la misma como hacíamos en la conexión en serie. Para esta conexión en paralelo, la corriente eléctrica total será la suma de corrientes eléctricas individuales. Para esta conexión en paralelo, la diferencia de potencial total que yo suministro a toda la conexión será la misma diferencia de potencial que aparece en cada uno de los resistores. Y finalmente, el recíproco de la resistencia total
será la suma de recíprocos de resistencias eléctricas individuales. Entonces les voy a pedir lo siguiente, que me apoyen con el cálculo de la resistencia equivalente para estos tres valores. ¿Cuánto sería? O sea, la suma total. Si vas a sumar los recíprocos de cada uno de los resistores, 1 sobre 100, 1 sobre 47, 1 sobre 33. Y eso será el recíproco de la resistencia eléctrica total. ¿Cuánto vale la resistencia eléctrica total? Me da de 16.2391. 6.23. 16.2391. Bueno, ¿alguien que confirme este dato? A mí me da lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Ahora, una vez obtenido este valor para resistencia equivalente, vamos a pasar a obtener los datos de las siguientes columnas. En la columna B se pide la diferencia de potencial medida. Entonces, ya sabemos nosotros que para esta conexión de resistores en paralelo, esas diferencias de potencial deberían ser todas iguales y también iguales a la de la fuente, a la de la batería, la que yo suministro. Aún así, vamos a verificarlo, porque ya sabemos que a veces, por la forma de medir del simulador, puede haber una variación. Aquí está la imagen del simulador. Voy a dar clic en el botón que dice voltímetro y primero voy a confirmar el valor de la diferencia de potencial en la batería. Efectivamente son 12 volts. Vamos a ir ahora al primer resistor, el de 100 ohms. Y resulta que la diferencia de potencial tiene un valor de 11.999. Ese valor lo vamos a anotar. Es prácticamente de 12, pero bueno, hay un pequeño error aquí. Vamos al segundo resistor. Nuevamente tengo un valor de 11.999 volts. Y vamos al tercer resistor. La diferencia de potencial en este tercer resistor también es de 11.999 volts. Pues yo ya anoté los datos en mi tabla, así que les voy a compartir. Aquí está. Las diferencias de potencial en los tres resistores son iguales, pero su valor es de 11.999 volts. En cambio, el que aplico a toda la conexión sería de 12 volts. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Bueno, vamos con la tercera columna, la que está marcada con la letra C. Vamos a calcular la corriente eléctrica que circula en cada uno de los resistores. Empezamos primero por el resistor de 100 ohm. Lo que hago es simplemente tomar el valor de la diferencia de potencial y dividirlo entre el valor de la resistencia eléctrica. Este procedimiento lo voy a seguir para todos los resistores que aparecen aquí. Por la forma en cómo yo trabajo con Excel, este cálculo redondea a la tercera cifra. Por eso la aparente desviación de los datos que yo tengo con el producto original. Ahora, ¿cómo sé que la corriente eléctrica se relaciona de esa forma con la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica? No es otra cosa más que tomar la ley de Ohm y despejar el valor de la corriente eléctrica. ¿Alguien que verifique estos datos?
Sí, maestro. Solo divide Correcto. el voltaje entre la resistencia, ¿verdad? Correcto. Para los valores que tenemos aquí en la tabla. Si me sale 0.1199, lo redondeo a 0.120. No es necesario. Yo lo escribí así para no trabajar con tantas cifras. ¿Saben en dónde modificar el redondeo de cifras aquí en Excel? En la parte donde está número. Muy bien. Le damos aquí número. Elegimos número. Y aquí yo puedo decidir con cuántas cifras trabajar. Si yo le doy 3, lo que va a hacer Excel automáticamente es tomar 3 cifras significativas después del punto y redondear esta última cifra significativa. Lo hago así para que no aparezcan cantidades tan grandes que son difíciles de manipular. Pero ustedes pueden trabajar bajo un criterio propio. El resultado al final no va a cambiar demasiado. Bueno, ¿podemos pasar a la columna D? Sí, maestro. Bueno, en esta columna D vamos a tomar el simulador y vamos a verificar qué corriente eléctrica pasa por cada uno de los resistores. Les voy a compartir. Ya saben ustedes que por la forma de los instrumentos de medición, en este caso del simulador, medir corriente eléctrica siempre es un poco más complicado. Entonces, lo primero que hago es cortar la unión entre este resistor, el de 100 ohms, y los conductores originales. Ahora, aquí en medio, en esta separación, voy a colocar el medidor de corriente eléctrica, que se conoce como amperímetro. Damos clic en el botón dentro de herramientas que dice amperímetro y después arrastro el elemento de medición hasta mi conexión. Muy bien. Ahora, al hacerlo, deben ustedes verificar que estas bolitas que representan carga eléctrica se mueven. Eso implica que la conexión se llevó a cabo. Tengo circulación de carga eléctrica. Y según este dato, la corriente eléctrica que circula por el resistor de 100 ohms es de 0.12 amperes. ¿Tienen el mismo resultado ustedes? Sí, yo sí lo tengo igual. Bueno, pues ya se imaginarán que ahora vamos a regresar la conexión original y poco a poco vamos a ir cortando en las uniones de los resistores para colocar el amperímetro. Por ejemplo, aquí en mi caso particular, sobre el resistor de 47 ohms circula una corriente de 0.26 amperes. ¿Sí obtienen ustedes el mismo dato? Sí, Y pues para finalizar esto, vamos a medir la corriente eléctrica que circula a través del tercer resistor. Aquí está. En el caso del resistor de 33 ohms, aparece una corriente eléctrica de 0.36 amperes. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, muchachos, en lo que varios finalizan esta medición. A simple vista, ¿en cuál de los resistores se mueve más rápidamente las esferitas que representan carga eléctrica?
En el de 33. Correcto. ¿En cuál se mueven más lentamente esas esferitas? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Creen que tenga un sentido o solamente es parte de la simulación para que se vea bonita? ¿Correcto? En este caso no somos capaces de cuantificar la resistividad, pero sí sabemos del valor nominal de la resistencia eléctrica. Aquel resistor que tenga mayor resistencia eléctrica es el que opone mayor resistencia al paso de carga eléctrica en su interior. El hecho de que en el resistor de 33 ohms la carga se desplace más rápidamente que en comparación del de 100 ohms se debe justamente a su valor de resistencia eléctrica. Bueno, entonces voy a regresar yo a mi hoja de Excel. Porque aquí tengo yo ya ciertos valores para la corriente eléctrica medida. Les voy a pedir que confirmen si son los mismos de ustedes. Sí, son los mismos. Quiero recordar que los medí y sí dieron estas cantidades. Si acaso, el que no medí es el total. A ver, ustedes háganlo. Midan la corriente eléctrica total. Y díganme si su valor es de 0.74 amperes. Sí, también da Sí, es igual. Sí, maestro. correcto. Muy bien. Y ya para finalizar esta actividad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la potencia que disipan los resistores. Nuevamente, siguiendo el criterio anterior, vamos a multiplicar los datos que fueron medidos. Es decir, para el cálculo de potencia, un posible camino es multiplicar la corriente eléctrica medida por la diferencia de potencial medida. Si yo hago eso con cada uno de los resistores, incluyendo el equivalente, según yo se generan estos resultados. Les voy a pedir que confirmen este dato. Sí, también dan. Muy bien. Si bien es cierto que la corriente, diferencia de potencial y resistencia eléctrica se modifica de una conexión en serie a una conexión en paralelo, ¿qué pasa con la potencia, muchachos? ¿Qué podrían sacar como conclusión aquí de la potencia eléctrica? Son valores diferentes, obviamente. Pero en los dos casos, ¿qué es común de esta potencia eléctrica total en comparación con las individuales? Que igual la potencia total es igual a la suma de todas de las potencias de cada resistencia, ¿no? Correcto, esa es la conclusión acerca de la potencia. En los dos casos, para la conexión en serie y paralelo, la potencia total sería la potencia que disipan todos los resistores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna corrección? ¿Algo que quieran comentar? ¿Les parece bien si pasamos a la actividad número 3? Sí. Sí, adelante. Bueno, entonces, antes de pasar a esa actividad, voy a pasarle lista, aunque los veo a todos, pero solo por seguridad, muchachos. Aguilar Torres, Ricardo Eli. No está por aquí. Bueno. Andrés Urbano, Guillermo Gerardo. Presente, aquí estoy. Gracias. Antonio Roblero, Alejandro Jesús. Presente. Polonio Nava, Isaac.
Presente, profesor. Barrera Peña, Víctor Miguel. Becerra Morales. Presente. Villasetín Gallardo. Presente. Carrillo Martínez. Por ahí. Casas Moreno, también la vi por aquí. Presente. Sí. Castillo de Jesús. Presente. Flores Villa. Presente. González Tapia. Según yo estaba, a ver, déjame analizar. ¿No está González Tapia? Bueno. Guadarrama Rocha, perdón. Presente. Martínez Cruz. Presente. Méndez Cruz. Presente. Muy bien. Mercado Navarro. Andrea. Lo que puede pasar es que algunos de ustedes se desplacen por diferentes situaciones de la sesión. Bueno. Murcia Pinedo. Presente. Osornio Mejía. Presente. Pérez Coronado. Presente. Sotelo Ramírez. Presente. Tapia Ledesma. Presente. Muy bien. Vázquez Flores. Presente. Vázquez Hurtado. Presente. Vázquez Muñoz. Presente, profesor. Y Vázquez Ramírez. Presente. Gracias. Bueno, chicos, entonces, ahora sí vamos a continuar. Vamos a continuar con la actividad número 3. Dice lo siguiente. Aplicación de las leyes de Kirchhoff. Con el empleo del simulador arme el circuito indicado por el profesor. Considere para el foco 1 una resistencia del foco 1 de 5 ohms y para el foco 2 una resistencia de foco 2 de 10 ohms. Deben trabajar a una potencia de 2.8125 watts y 2.5 watts respectivamente. La fuente de alimentación es de 8 volts. Calcule la resistencia que se requiere conectar en serie para cada foco para su correcto funcionamiento. Entonces yo voy a colocar nuevamente el simulador. Y poco a poco voy a retirar estos elementos que ya no me hacen falta. Ahora lo que yo requiero es colocar un par de focos. En este caso están representados como ampolletas. Una batería. Ahora les voy a pedir que me recuerden cuáles serían los valores nominales de estos elementos. ¿Qué diferencia de potencial debo aplicar? Creo yo que son 8 volts. Sí, profesor, 8 volts. Muy bien. Y ahora, acerca de los focos, muchachos, vamos a cambiar su resistencia eléctrica. Por ejemplo, si el de la izquierda es el foco 1, ¿qué resistencia eléctrica tiene? 5 ohms. Ay, no alcanzo a escuchar. ¿Cuánto? 5. Creo yo que el texto dice que serían 5 ohms. ¿Es correcto eso? Sí, exacto. 5 y el otro de 10.
Muy bien, aquí está. El otro ya está a un valor de 10 ohms. Y entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. La idea es la siguiente. Yo voy a colocar aquí un par de resistores. La función de estos resistores es proteger al foco. Ahora, la pregunta es, ¿cómo deben ser estos resistores? ¿Qué valores nominales deberían tener para permitir el correcto funcionamiento de los focos? Es un ejercicio típico para entender la necesidad de las leyes de Kirchhoff. Bueno, lo voy a dejar ahí está. No se quiere poner abajo. Ahí está. Si yo altero el valor de estas resistencias eléctricas, muchachos, lo que ustedes van a observar es cómo el foco enciende de una forma diferente. Estas resistencias eléctricas conectadas en serie a los focos regulan el paso de corriente hacia el foco. Si la resistencia eléctrica es pequeña, mandará una gran corriente al foco. En caso contrario, si la resistencia eléctrica es muy grande, mandará poca corriente al foco. ¿Qué pasa con la iluminación, muchachos? Si la corriente que circula en el foco es muy alta, tendremos una alta iluminación. Si la corriente que circula en el foco es baja, tendremos una baja iluminación. Si yo manejo una corriente muy baja, no voy a ver un encendido de foco como está pasando aquí. En cambio, si envío una corriente demasiado alta, puedo llevar a una condición en la que el foco se funda. Entonces la idea es aplicar leyes de Kirchhoff para encontrar el valor adecuado del resistor que permita también un funcionamiento adecuado en el foco. Yo lo voy a hacer con ustedes, no se preocupen. Muy bien. En pantalla se debería estar observando la tercera actividad, en donde ya incluso aparecen ciertos valores para los resistores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. A mí como dato inicial, me dan la potencia a la cual debe trabajar nominalmente el foco. Cada foco tiene un valor de potencia diferente. Ahora, si ponemos atención en las ecuaciones que he mostrado hasta este momento, hay una ecuación para potencia que calcula la potencia como el producto de resistencia por corriente. En este caso, la primera ecuación que aparece aquí es la potencia que disipa el foco 1 igual a la resistencia del foco 1 por la corriente del foco 1 elevada al cuadrado. Entonces, a partir de la ecuación para potencia, yo voy a calcular primero la corriente eléctrica. El despeje estaría marcado en la primera parte de la ecuación, la que ahora aparece en rojo ante ustedes. Ahora, quiero que me ayuden a verificar este valor de 0.75. ¿Cuánto vale la potencia del foco 1 según el ejercicio? $2.8125. Muy bien, entonces vamos a dividir esa cantidad entre la resistencia eléctrica del foco 1. ¿Se acuerdan cuánto vale esa resistencia eléctrica en la figura? 5 ohms. A ver, entonces comprueben este valor. ¿Es cierto que la corriente eléctrica en el foco 1 es de 0.75 amperes? También me salió igual 0.75. Muy bien.
¿Podemos avanzar o requieren tiempo para este cálculo? Voy a asumir que podemos avanzar. Sí, sí, ya me dio igual. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La ley de corrientes y la ley de voltajes de Kirchhoff, son las dos leyes de Kirchhoff que conocemos, establecen lo siguiente. La corriente en un punto de esta conexión, que vamos a llamar nodo, entre el foco de la izquierda y el resistor de abajo hay un punto de conexión que se llama nodo. La corriente que entra a ese nodo es la misma que sale. Y de hecho, lo podemos entender de otra forma. Si el foco está conectado en serie con el resistor, ¿cómo es la corriente eléctrica de los dos? ¿Es igual o diferente? Si recordamos, en una conexión en serie, la corriente eléctrica es la misma para todos los elementos que están conectados. Entonces, esta corriente que está aquí, la que circula en el foco 1, será la misma corriente que circula en el resistor que está conectado en serie con ese foco. ¿Sí queda claro eso? Sí, sí, profesor. Si ustedes hacen el cálculo ahora para la corriente del foco 2, según yo se obtiene el valor de 0.5 amperes. ¿Alguien podría confirmar este valor? Recuerden solo que para el foco 2, creo recordar, hay una potencia de 2.5 watts y que la resistencia del foco 2 es igual a 10 ohms. Sí, me da igual 0.5. Muy bien. Esta originalmente es la corriente que circula en el foco 2. Ahora, el foco 2 está conectado en serie con el resistor que está en la parte inferior. Ese punto de conexión que está aquí en medio, solo que no se alcanza a ver, se conoce como nodo. La corriente eléctrica que entra a ese nodo y la que sale debería ser la misma. Otra forma de entenderlo. Si el foco 2 está conectado en serie con el resistor 2, los dos poseen la misma corriente eléctrica. Es decir, esta corriente eléctrica de 0.5 amperes es la misma corriente eléctrica que circula en el foco y en el resistor 2. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Muy bien. Ahora, esa sería una interpretación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a analizar la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff ya la hemos nosotros utilizado en esta práctica, pero no la hemos llamado así. Pensemos, olvidemos por un momento que no está conectado el extremo izquierdo de este circuito, que solamente tenemos la fuente, el foco 2 y el resistor 2. Lo que hago yo con la fuente es dar cierta cantidad de energía en forma de diferencia de potencial. Yo doy a esta conexión 8 volts. Al hacer eso, aparece cierta cantidad de energía en el foco, una diferencia de potencial en el foco, y también una diferencia de potencial en el resistor. Hay una energía en el resistor. Si se cumple el principio de conservación de energía, muchachos, ¿cómo debería ser la energía que yo suministro con la fuente en comparación con las energías del foco y del resistor? ¿Iguales o diferentes? Diferentes, ¿no? A ver, si yo sumo las energías del foquito y Perdón, del perdón. Sí, resistor, la suma debe muy ser la bien. misma. No, es que yo creo que planteé la pregunta mal. Si yo sumo las energías del foco y del resistor, la suma de estas energías debería ser la que yo suministro con la fuente, si obedecemos al principio de conservación de energía. Y su compañero también tiene razón. Es cierto que probablemente la energía de este foco es diferente a la energía del resistor que está en la parte inferior. Eso puede ser, pero la suma de esas energías debe ser la que yo suministro. Ahora, sabemos que en electricidad, en muchas ocasiones no calculamos la energía de forma directa.
sino que utilizamos otras cantidades equivalentes. En este caso, el equivalente a energía sería una diferencia de potencial. Vamos a poner atención en las ecuaciones que aparecen aquí ahora en color rojo. Esas ecuaciones son la representación matemática de la ley de voltajes de Kirchhoff, que en otras palabras es el principio de conservación de energía. Yo, a la parte 2, que está aquí a la derecha, le voy a suministrar 8 volts. Y esos 8 volts será igual a la diferencia de potencial en el foco 2 sumada a la diferencia de potencial en el resistor 2. Solo que aquí estas diferencias de potencial las hemos representado o se han representado con ayuda de la ley de Ohm. Pero ustedes saben que el producto entre resistencia y corriente es diferencia de potencial. Y entonces vamos a analizar qué conocemos de esta ecuación. El 8 pues es un valor fijo de diferencia de potencial. ¿Conocemos la resistencia eléctrica del foco 2? Sí. Sí. ¿Conocemos la corriente eléctrica del foco 2, la que circula en el foco 2? Sí. Sí, también. Muy bien. ¿Conocemos el valor del resistor 2? No. Lo que estamos buscando aquí son resistores que permitan el correcto funcionamiento de los focos. Entonces, este segundo resistor no lo conocemos. De hecho, lo queremos calcular. ¿Conocemos la corriente que circula en ese resistor? ¿Cuánto vale? Es la misma que en el foco, ¿no? Muy bien, porque están en serie. ¿Y cuánto vale entonces? 0.5. Entonces, de aquí, de esta ecuación en rojo, vamos a despejar el valor de la resistencia 2. Y creo yo que el resultado numérico sería el que está indicado aquí abajo. Alguien, o más bien les voy a pedir que ustedes complementen este cálculo. Quiero que despejen de esta ecuación, la que estoy señalando, el valor de la resistencia 2 y calculen su valor numérico. Profesor, ¿Qué ¿la pasó? ecuación de color rojo es equivalente a qué? Otra vez, a ver, dime. ¿La ecuación de color rojo a qué era equivalente? Esta ecuación en rojo es la representación matemática de la ley de voltajes de Kirchhoff para el circuito que contiene al foco 2, al resistor 2 y a la fuente o la batería. Ah, ok. Entonces los espero con el cálculo de esta resistencia. Sí, es la misma. Ah, muy bien. Y entonces vamos a hacer algo similar ahora para la otra parte de la conexión. Vamos ahora sí a montar esta otra parte de la conexión. Como tenemos una conexión en paralelo, bueno, a ver, vamos a ser muy específicos. Tengo una conexión en serie del foco 1 y el resistor 1. Y también una conexión en serie del foco 2 y el resistor 2. ¿Cómo están unidos estos dos extremos? ¿En serie o paralelo? El conjunto foco 1, resistor 1 está conectado en paralelo con el conjunto foco 2, resistor 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo es esta diferencia de potencial? Será de 8 volts para el foco 2, resistor 2, y también de 8 volts para el foco 1, resistor 1. Entonces, es por eso que esta ecuación, la que está en rojo ahora, es válida. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a despejar el valor de la resistencia eléctrica 1, porque conocemos todo lo demás. Y quiero que me ayuden a confirmar si es este valor. Si la resistencia de 1 es igual a 5.67 ohms. Profesor, otra duda. Dime. Ese 8
es porque tenemos el voltaje que es igual a 8. Ajá, este 8 es la diferencia de potencial que tú suministras a la conexión. ¿Cuánto es? 8, sí. 8 volts en este conjunto de elementos y también 8 volts en este conjunto de elementos. Por eso Ok. ese 8 aparece en las dos ecuaciones. Vale, sí. Porque estos elementos, el conjunto de ellos, están conectados en paralelo. Vale, sí. A ver, dígame, ¿alguien ya obtuvo esta resistencia eléctrica 1? Sí, sí, da lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer ustedes? Conociendo ya estos dos resistores, vamos a colocarlos dentro del circuito, el que teníamos en el simulador. Entonces, aquí en el primero voy a asignar el valor, a ver, recuerden, era 5.67 ohms. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y el segundo que está aquí a la derecha? De Es 6. de... Muy bien. Esta imagen, muchachos, es la que ustedes deberían colocar en esta actividad. Ajá. De hecho, es una imagen en la cual se deben observar los valores de tanto de los focos en cuanto a resistencia eléctrica, como de los resistores, así como el valor de la diferencia de potencial de la fuente, de la batería que está aquí. Y evidentemente ustedes van a observar en la figura que el encendido del foco es moderado. No es el más pequeño que se pueda tener y tampoco el más alto. Es el valor adecuado de encendido de este foco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para esta parte, para esta actividad, muchachos, también es importante que ustedes coloquen el desarrollo matemático que estamos haciendo. También yo sé que quizás algunos se hayan dado cuenta de que al definir yo estos valores de resistencia eléctrica, en los resistores cambia el color de las líneas. ¿Se dieron cuenta de eso todos? Miren, voy a modificarlo. Vean el color de las líneas. Es azul, perdón, verde, parece un color negro, azulado y amarillo. Ahora voy a cambiar su valor, por ejemplo, a 100. Si se fijan, los colores del resistor van cambiando. Por ejemplo, ahora aparece un rojo. Resulta que nosotros en la práctica, cuando trabajamos con resistores reales, justamente una forma de identificar el valor de la resistencia de estos elementos es a través de algo que se conoce como código de colores. Cada color que aparece impreso en estos resistores se interpreta como un número y mediante una ecuación que es más o menos sencilla de escribir,
yo puedo determinar a partir de colores el valor de la resistencia eléctrica del elemento. Ahora, como estamos utilizando el simulador, eso pues no es necesario. Pero en la práctica, sobre todo aquellas personas que van para las áreas de eléctrica, electrónica o áreas afines, en algún momento tendrán que aprenderse el código de colores. Les será de ayuda. ¿Les parece bien si pasamos a la siguiente actividad? Sí, profe. Bueno. Actividad 4, circuito RC serie. Con el empleo del simulador, arme un circuito RC serie, considere R igual a 8 ohms, C igual a 0.1 farad y el valor de la fuente de 10 volts. Calcule el valor de la constante de tiempo tau. Observa el comportamiento de la diferencia de potencial del capacitor seleccionando la opción diagrama de voltaje. Esta es una de las actividades más bonitas que podríamos resolver en esta práctica. Ahora, por los diferentes inconvenientes que tiene este semestre, nosotros vamos a asimilar este conocimiento, aun cuando en la teoría, no se ha llegado todavía al inicio del tema 3. Esto, circuito RC en serie, es el último subtema, perdón, del tema 3. Entonces, a ver, voy a colocar el simulador. Y voy a retirar todos estos elementos que yo he conectado para la actividad número 3. Y en este caso vamos a tomar un diagrama esquemático de elementos. Entonces, según el ejercicio, vamos a conectar un resistor y un capacitor. Aquí en el simulador, en lugar de llamarle capacitor, le llaman condensador, que es un nombre que proviene o viene en fuentes, sobre todo viejitas. Muy bien, y lo que vamos a hacer es nuevamente suministrar una diferencia de potencial con ayuda, en este caso, de una batería. Ahora, ustedes van a completar la conexión con cables. Profesor, entonces un condensador es lo mismo que una capacitancia. Un capacitor. ¿Un capacitor? Sí, un condensador es lo mismo que un capacitor. Muy bien, y aquí quizás para fines didácticos a mí me convenga colocar en medio un interruptor. El interruptor yo lo voy a fijar en medio de la fuente, a la izquierda. Y del resistor. La cualidad que tiene este interruptor, muchachos, es que ustedes pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo este conductor y entonces observar el comportamiento que estamos buscando. Si ustedes son muy cuidadosos, si yo le oprimo aquí al botón que dice reiniciar dinámica, lo que tengo de forma inicial es un paso de carga eléctrica a través de los diferentes elementos. ¿Qué pasa después de un lapso de tiempo pequeño? ¿Qué pasa con el desplazamiento de carga, representado aquí como esferas? Son portadores de carga libre. Muy bien, pero ¿qué le pasa a ese movimiento de cargas? De inicio, cuando yo le doy aquí reiniciar dinámica, se mueven. Más bien ocurre algo diferente, que es justamente lo que vamos a analizar. Y en principio deberíamos utilizar leyes de Kirchhoff para entender cómo funciona este circuito RC. Antes de eso vamos a asignar los valores que me pide la práctica. ¿Qué valor es el de la diferencia de potencial?
10 volts. Muy bien. ¿El del resistor? 8 ohms. 8. Sí, 8. Muy bien. ¿Y el de capacitor? Disculpe, profesor, ¿cómo le hice ¿Qué para pasó? cerrar el interruptor? Ah, aquí a la derecha, dentro del menú hay un símbolo que dice interruptor. Entonces lo tienes que arrastrar igual que al resto. Ok, ¿y cómo lo Y cierra? ya, con tu cursor, oprimiendo el botón izquierdo, tú puedes mover esta palanquita para una Ah, ya. condición abierta arriba o en medio cuando hay conducción de carga eléctrica. Ah, ya me salió. Gracias, sí. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo que este sería los valores nominales que me pide la actividad del día de hoy? Sí. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos dice la actividad que utilicemos un diagrama de voltaje. El diagrama de voltaje está aquí indicado en la parte inferior de herramientas. Si yo oprimo, aparece ese diagrama de voltaje. Ahora, inmediatamente aparece el diagrama de voltaje. Tenemos dos terminales para hacer la medición. Y en este caso, lo más interesante es colocar esas terminales sobre el capacitor. Vamos a colocar las terminales a los extremos del capacitor. ¿Qué diferencia de potencial marca este? Este es un osciloscopio realmente, eso representa a nivel esquemático. Así como está la conexión, ¿qué diferencia de potencial marca? 0. 0 volts. ¿Y eso por qué ocurre? Todavía no hemos hecho nada. Aparecen 0 volts porque el interruptor está abierto. No se está aplicando una diferencia de potencial al capacitor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Voy a cerrar ahora el interruptor y quiero que vean qué pasa con la diferencia de potencial. Es algo que ocurre rápidamente, así que les voy a pedir que pongan mucha atención. Voy a parar el simulador. En un primer instante, muchachos, cuando ustedes conectan el interruptor, la diferencia de potencial a los extremos del capacitor es 0. ¿Qué pasa después? Conforme avanza el tiempo, la diferencia de potencial en el capacitor comienza a crecer. ¿Hasta qué valor, según este simulador? De hecho, lo voy a dejar más tiempo encendido para que vean qué valor alcanza. ¿10 volts? Muy bien. ¿Y qué son esos 10 volts? ¿Con qué valor coincide este dato? ¿Con la diferencia de potencial de la batería? Correcto. En un circuito RC, en un primer instante de tiempo, cuando yo recién conecto los elementos, tendré una diferencia de potencial de 0 volts. Conforme pasa el tiempo, en este capacitor, lentamente va a aparecer una diferencia de potencial. Ya lo rompí aquí. Bueno, se ha roto por... Ah, ahí está. No estaba bien cerrado el interruptor. Después de algunos segundos, lentamente sobre este capacitor va a ir apareciendo una diferencia de potencial. Hasta un tiempo grande en el cual la diferencia de potencial en el capacitor
será equivalente a la diferencia de potencial que suministra la fuente. Ahora, resulta que nosotros podemos modelar el comportamiento de esta diferencia de potencial. El modelado no es sencillo. El modelado requiere resolver una ecuación diferencial. Y obviamente nosotros ahora no estamos en disposición de resolver la ecuación diferencial. Pero seguramente lo van a hacer con sus profesores de teoría. Entonces, yo les voy a mostrar el resultado de la ecuación diferencial. Aquí está. Díganme si se alcanza a ver. Sí. Tenemos la conexión de elementos y el diagrama de voltaje, que es lo que me pide esta actividad. Les voy a pedir que ustedes también lo incluyan dentro de su reporte de práctica de la siguiente semana. Y entonces, como les decía, yo debería analizar la ley de voltajes y corrientes de Kirchhoff para esta conexión. La dificultad obvia es que ya no solamente tengo un solo tipo de elementos, sino que tengo dos, un resistor y un capacitor. Y cuando tengo estas combinaciones de elementos, la ecuación que se resuelve no es una ecuación lineal como la que resolvimos ya antes para los focos, sino más bien la ecuación que debemos resolver es una ecuación diferencial. La solución para la ecuación diferencial en este caso es para la diferencia de potencial del capacitor, el cual sigue o la cual sigue el comportamiento de la ecuación que aparece aquí en la gráfica. La diferencia de potencial a los extremos del capacitor se puede cuantificar como el producto de este epsilon, que indica el valor de la fuente, por un factor que incluye una función exponencial negativa decreciente. El argumento de esta función exponencial es el recíproco del producto R por C por el tiempo. A este producto R por C se le conoce como constante de tiempo de carga del capacitor. Ese producto RC es la cantidad de tiempo que a mí me va a llevar cargar eléctricamente el capacitor hasta más o menos un porcentaje del 66%. Es decir, si yo calculo este producto RC, ese dato coincide con el 66% de la carga que puede almacenar el capacitor. Y justamente ese valor de tau es un dato que ustedes les piden en esta actividad. Es el último dato que vamos a calcular el día de hoy. ¿Cuánto vale la capacitancia, muchachos, de este ejercicio? 0.1 farad. Muy bien. ¿Y la resistencia eléctrica? 8 ohms. Entonces el producto, según yo, es de 0.8 segundos. Y aquí yo ya impuse estas cantidades de segundos, las cuales obviamente deben ustedes analizar dentro del curso de teoría. En el esquema, jóvenes, aquí abajo, a la izquierda, este sería el tiempo que debe transcurrir para que la carga en el capacitor alcance un valor aproximado del 66%. Y incluso lo podrían verificar con la escala de tiempo que está aquí abajo. Un segundo más o menos estaría por este punto. Si consideramos que aquí está el tiempo 0, un segundo aproximadamente estaría en este valor. Y resulta que ese tiempo que nos dio a nosotros, tau, es de 0.8 segundos, un poquito a la izquierda. Pensemos como una aproximación que caiga justamente sobre esta línea imaginaria. En este punto, el capacitor ha alcanzado aproximadamente el 66% de carga eléctrica. ¿Qué pasa si dejo a este capacitor un tiempo mayor? ¿Qué carga va a almacenar? Pues tendremos una carga máxima.
esa carga máxima que nosotros calculamos en el tema número 2 del programa de estudios. Entonces, esta actividad, muchachos, la voy a calificar en base al diagrama que ustedes debieron haber hecho. Si quieren colocar aquí el modelo matemático para la diferencia de potencial en el capacitor, que explica el comportamiento de la gráfica en azul, esta gráfica en rojo sigue el comportamiento de la ecuación que estoy moviendo ahora y obedece también al comportamiento de la curva en azul en el simulador. Entonces, si incluyen esta curva en azul, sería bueno que discutieran que eso se debe a la forma matemática de la diferencia de potencial en el capacitor. Y finalmente van a concluir esta actividad con el cálculo del tiempo de carga, tau, del capacitor. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, muchachos. Tau equivaldría al 66% de la carga completa, ¿verdad? Sí. Tau, el tiempo de carga del capacitor, representa aproximadamente un tiempo en el cual se ha adquirido una carga del 66%. Eso lo deberían verificar, no creo que en este curso de electricidad, sino en un curso superior. Ahí les van a hablar un poco más a detalle de qué es ese tau. Nosotros lo vamos a obtener, pero por cuestión de tiempo, quizás los profesores de teoría no expliquen a fondo qué representa ese tau. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Está por aquí Pérez Coronado César Jareb. Sí, aquí estoy. Y Sotelo Ramírez Said. Sí, profe. ¿Sí están los dos? Sí. Pues mira, les voy a pedir un favor. En orden de lista, ustedes son los siguientes que deben llenar la encuesta de esta práctica. Entonces, en los últimos minutos que quedan, les voy a pedir que contesten la encuesta. La voy a colocar en el chat. Es una encuesta demasiado breve de llenar. Entonces, si el resto no tiene preguntas, muchachos, lo dejaríamos hasta esta hora y nos veríamos la siguiente sesión el día miércoles. Bueno, pues cuídense mucho, chicos, que tengan un muy buen miércoles. Nos vemos la siguiente semana. Disfruten su puente. Gracias, profe, igual. Gracias, profesor. Igualmente, gracias, profesor. Gracias. Gracias. Cuídense, chicos.